El ejemplo que veremos a continuación es similar al anterior, pero trabajaremos ahora con un cuerpo que está en el plano, un cuerpo en dos dimensiones. Dice lo siguiente: calcular el momento de inercia de un disco de masa m, densidad uniforme y de radio r, con respecto a un eje en dirección perpendicular a la hoja en su centro de masa y en uno de sus extremos. La solución de este problema es el siguiente. Dibujaremos el disco, que es algo como esto. Supongamos que ese es el disco y lo voy a dibujar de nuevo. Ahí está el disco, tiene radio R, ¿ya? Y nos dicen, dibuje, calcule el momento de inercia con respecto a su centro de masa, a un eje que pasa por su centro de masa y un extremo. ¿Ya? Puede ser ese. Entonces, tenemos que el disco tiene densidad uniforme, es decir, es igual a la masa por una cierta área, porque estamos trabajando en un elemento que es en 2D. El área de un disco es pi r cuadrado, es el área del disco. Entonces, con esta ecuación tenemos la densidad descrita en los parámetros del disco, que viene siendo R, y bueno, una constante pi. Es decir, esta distancia de acá viene siendo su radio. Por otro lado, vamos a calcular su momento de inercia asumiendo que tenemos un elemento diferencial. La diferencia es que este elemento diferencial lo observaremos del siguiente punto de vista para poder resolver la integral correspondiente. Ya, tomaremos un elemento diferencial que será un rectángulo formado de este modo. ¿Ya? Ahora se entenderá por qué. Este elemento diferencial tiene una cierta área y una cierta masa diferencial, dm. Es similar al problema anterior, pero con la diferencia de que en vez de por unidad de longitud, tenemos una densidad que es por unidad de área. Tenemos también que la densidad puede ser escrita como la masa dividido por el área. ¿Ya? Es decir, el diferencial de masa es la densidad por el diferencial de área. ¿Y cómo vamos a calcular esa área? La área que está acá, si nosotros hacemos un zoom a esta sección, obtenemos lo siguiente. Tenemos el centro y tenemos una sección circular. Acá está cerrado el disco y tenemos un área que está, aquí la voy a dibujar un poco exagerada para poder escribir los parámetros. Está dada por esta área de aquí. Entre el centro de masa y esta área en particular, este diferencial de masa, ya que tiene una cierta área, la distancia que hay entre el centro de masa y esta ubicación viene siendo, voy a escribir al lado de acá mejor, viene siendo R, que es la posición que tiene con respecto al centro de masa que tiene esta área. Tiene un ancho, que es de R, un diferencial de radio. Y aquí hay un cierto ángulo, que también es diferencial, estamos trabajando con elementos pequeños, y el arco el, que describe esta área se calcula como el radio por el ángulo. ¿Ya? Sabemos que esta distancia de acá, la longitud de un segmento de arco es igual al ángulo por el radio, r por d θ. Por lo tanto, el área de esto que se puede aproximar a un rectángulo viene siendo base por altura.
de R por d teta. Esto viene siendo esta área que está aquí. Teniendo descrita el área de este modo, la densidad, podemos calcular el momento de inercia con respecto al centro de masa. Y recordemos que se resuelve como la integral de r cuadrado de m. ¿Ya? Y en el caso de tener un elemento en dos dimensiones es un poco más complicado que en una dimensión, por lo siguiente, porque tenemos la integral de un radio que va desde el centro hasta el extremo, por un diferencial de masa, que es ρ por dA. Lo tenemos acá. Pero el área se puede calcular de este modo. Entonces acá tendremos una doble integral porque estamos integrando en dos dimensiones, r cuadrado por ρ por el diferencial de área, que viene siendo r por dr por d teta. Me falta poner los límites de integración. Lo voy a hacer a continuación. R por r cuadrado, r al cubo, tengo ρ de r de teta. Estos diferenciales que están acá me están diciendo que debo integrar el radio entre dos puntos. Y el radio varía entre 0, la distancia r varía entre 0 y r mayúscula, que es el radio. ¿Ya? R va desde 0 hasta, acá tenemos r, ahí al final. Todo esto es r. Entonces va entre 0 y r. Y el ángulo varía entre 0 y 360, o 0 y 2pi. Entonces con esto tenemos descrita la integral. ¿Ya? Podemos factorizar por ρ, porque sale de la integral, es una constante. Y tenemos la integral de 0 a 2pi. Y tengo que primero resolver la integral entre 0 y r de r al cubo de r. Ya, la resuelvo. Y me va a dar lo siguiente. Tengo ρ, la integral de 0 a 2pi, por la integral de algo al cubo es r elevado a 4 partido 4, evaluado entre r y es 0. Ahí tengo esta integral. La resuelvo. Y me queda r mayúscula elevado a 4 partido 4 de teta. Todo esto es constante, así no depende de teta, así que puede salir de esta integral que me queda. Me queda la integral entre 0 y 2pi de d teta. Y la integral de 1 es el argumento evaluado en los límites de integración, es decir, ρ r elevado a 4 dividido 4 por teta evaluado en 2pi y 0. Es decir, me queda ρ r elevado a 4 partido 4 por 2pi. Si sigo desarrollando esto, tengo lo siguiente. Ρ vimos que equivalía a m partido por pi r cuadrado, es la densidad. M partido pi r cuadrado por r elevado a 4 partido 4 por 2pi. Y aquí se simplifican hartas cosas. Se simplifica el pi, se simplifica el 2 con el 4 y r cuadrado se simplifica también, quedándome m r cuadrado medios. Es decir, el momento de inercia másico de un disco con respecto a su centro de masa es mr cuadrado medios. Y con eso podemos obtener el valor que se nos pide. Ya. Además se nos pedía el momento de inercia con respecto a uno de sus extremos,
que puede ser este extremo O. Entonces, podemos tomar este mismo dibujo y la distancia entre ambos, entre el centro de masa y O, nos damos cuenta que equivale al radio. Por lo tanto, la segunda pregunta se puede resolver rápidamente utilizando el teorema de los ejes paralelos. El momento de inercia con respecto a un punto a otro eje es igual al momento de inercia con respecto al centro de masa más la masa por esta distancia al cuadrado. Esto lo sacamos en el paso anterior. Y nos dimos cuenta en el dibujo que es r cuadrado. Entonces, si yo sumo esto, me da 3 medios. Es decir, en una sola línea podemos encontrar cuánto vale el momento de inercia con respecto a otro eje, ¿ya? Que corresponde a la cantidad que está acá. ¿Ya? Y con eso podemos responder la pregunta que se nos hace. ¿Ya? Tenemos los momentos de inercia básicos con respecto al centro de masa, un eje que pasa por el centro de masa y un eje que pasa por un extremo.